de vuestro Dios Todopoderoso, recordándole a cada persona que todavía no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban a nuestro canal, que den like, que comente, para que YouTube nos recomiende. Aleluya. Alabanza a Cristo de la gloria, es para la gloria de vuestro Dios que estás en el cielo. Hoy en este día queremos tocar un punto de un tema el cual se estará hablando en esta hora, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Para la gloria del Señor. Para mí es un placer siempre hablarle de la palabra del Señor, ya que Dios nos ha predestinado para hablar de su palabra. Y que ya que los tiempos están cerca, entonces el Señor, una de las cosas que deja en su palabra, que dice que hay que estar atento para que nadie os engañe. Aleluya, porque dice que vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsas personas que hacen aparentar que tienen a Dios y en realidad no tienen a Dios. Entonces Dios, aleluya, no quiere que los seres humanos que Él ha creado se pierdan, sino que todos procedan a un arrepentimiento, ¿verdad? Y por esta razón es que nosotros siempre le hablamos de su palabra a todos los que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. El tema de este mensaje es el conocimiento y la interpretación a la palabra de Dios en este tiempo. Aleluya. El conocimiento y la interpretación a la palabra de Dios en este tiempo. En este tiempo estamos viendo cómo hay mucha gente interpretadores de la palabra, que están interpretando la palabra, o mejor dicho, quieren que la palabra se interprete a ellos, o sea, de la forma que ellos quieren, no como está escrito, porque la palabra no necesita que alguien la interprete, porque ella misma tiene su interpretación, porque necesita que alguien la escudriñe y la ponga en práctica y que sepa qué es lo que el Señor quiere decir por medio de su palabra. Yo, aleluya, la verdad, viendo el sistema la que hoy en día hemos vivido, cómo la gente está perdido de la palabra. Y quise hablar de esto porque estamos viendo que hoy en día hay mucha interpretación de la palabra, hay muchos maestros a nivel mundial y todavía no han podido dar con una sola característica de una interpretación que diga que estamos de acuerdo con esta interpretación, así como usted dice. Todo el mundo tiene su propia interpretación y todo el mundo tiene su conocimiento, enseña como quiere y hay que hacer lo que ellos enseñan. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia y a la realidad en la cual el Señor quiere que vivamos su palabra, nos damos cuenta que es diferente cómo Dios quiere que se viva la palabra y cómo el hombre quiere vivir la palabra. Amén. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo, aleluya, 6, verso 7. Dice Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso, dice, eso también segará.
Estamos viendo un sinnúmero de personas en este tiempo que están interpretando la palabra a su manera, incluso muchos teólogos, muchos maestros, muchos pastores, muchos evangelistas están interpretando la palabra a su manera. Mire ese texto, es un texto que muchos conocemos, de este texto bíblico donde estuvimos leyendo, que dice todo lo que el hombre segare, eso mismo segará. Y hay que entender un punto en cuanto cuando dice todo lo que el hombre segare, eso de cosechará, tiene que ver con lo que tú sembraste. Si tú mataste, si tú vives haciendo cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Pero cuando vamos a una realidad, hay mucha gente que han hecho muchísimas cosas malas y todavía no le llega a su siembra. Mas sin embargo hay mucha gente que no ha hecho tantas cosas malas como el que hizo la otra persona y le cae la última sal del mundo del mundo. Entonces, cuando tú ves esto análisis que la gente le da a la palabra, nos damos cuenta que uno de las cosas que debemos de tener y conocer en las interpretaciones, por qué Dios nos pone a interpretar la palabra para que no haya confusión. Yo puedo coger la historia de Job. Según la historia de Job, la Biblia dice que Job era un hombre temeroso. Agarre ahí. Era un hombre apartado del mal. Agarre ahí. Era un hombre recto. Job ofrecía sacrificio por si la moca, por si sus hijos habían pecado. Este hombre Job, aleluya, hacía muchas cosas que le agradaba a Dios. Ahora, ¿por qué a Job le vino esta prueba de desierto tan fuerte si él no sembró eso? Y usted dirá, no, él no lo sembró. Pero si él no lo sembró, ¿por qué le cosecha eso? ¿Por qué él no sembró eso? Lo que él sembró fue bondad, amor, paciencia. La misma Biblia lo dice, que ese es un hombre muy sociado, muy querido por el pueblo, muy querido por la gente. Este hombre este hombre daba consejos, este hombre hacía muchas cosas. Porque la hacienda de él tuvo que ser todo lo que le pasó, de que se le murieron los 7 hijos, los 10 hijos, y se le murieron parte de los criados, todo lo que tenía en el campo, se lo llevaron, se lo robaron, todas estas cosas. Cuando tú notas este texto y liga la historia de Job, y tú te preguntas qué Job vivió o qué Job sembró para cosechar eso. Ahora, ¿de dónde vamos? Job no sembró nada para el de cosechar eso. Era a propósito de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios lo prueba, lo pone a pasar por unos momentos duros, las cuales el hombre tiene que ser procesado para recibir de parte del Dios del cielo algunas bendiciones. Podemos también poner a Daniel, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, cuando tú ves la historia que se levantaron contra él y preguntamos qué Daniel sembró para que puedan levantarse contra él de tal magnitud, era lo que portaba Daniel, era lo que él tenía.
Entonces Daniel, siendo parte del propósito, tenía que vivir momentos de desierto, tenía que vivir momentos duros en nuestra vida. Hay gente que no ha entendido que si a una gente le está yendo mal, no es porque esa persona sembró mal, es porque esa persona está siendo procesado para después ser bendecido. Entonces, hay que quitarle eso a la gente de la cabeza. Desde que ellos ven a una gente pasando un desierto, dicen, no, este pagó algo. No es cierto. Es lo que Dios quiere hacer en ti. Lo que Job estaba viviendo, lo que Daniel estaba viviendo, lo que Sadrach, Mesach y Abednego estaban viviendo, lo que Jesús estaba viviendo, lo que los discípulos apóstoles estaban viviendo, no era causa de una siembra, era causa de un propósito mayor de lo que Dios iba a hacer en su vida. Ahora, si tú sembraste con mal, mataste, robaste, y muchas veces hay mucha gente que hace todas estas cosas, y el Señor lo llama, y cuando vienen a los caminos del Señor, todo bien, porque ya están apartados para eso, ya están apartados para ver la gloria de Dios. Así que ese sistema que tenemos, de que vemos una gente, que queremos matarlo, de que hizo algo, o que pecó, que falló, hay mucha gente que han hecho muchas cosas y que han hecho que otro se descargue. Ese sí va a pagar mucho. Hay mucha gente que ha hecho que personas se quiten la vida. Ese va a pagar mucho. Hay mucha gente que han hecho que personas se beban veneno. Ese va a pagar mucho. Hay mucho levantamiento, mucho falso testimonio. Ese va a pagar mucho. Mediante no se arrepiente. Y no es que tú vas a agarrar y que te vas a hincar donde Dios y le vas a decir, Dios, perdóname. No, la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si tú tienes algo junto a tu hermano, antes de poner la ofrenda, de ir a reconciliar. Eso te va a elevar a nuevo nivel de gloria. Y una de las cosas que hemos aprendido en nuestro camino es cómo debemos de interpretar la palabra en este tiempo, cómo la vamos a dar, cómo lo vamos a vivir. Hemos aprendido mucho, la vida es una escuela que nos enseña grandes cosas y a través de esta escuela aprendemos tantas cosas y después nos hacemos maestros para muchas personas que están viviendo momentos duros en su vida. Por eso el enfoque, aleluya, de cada cristiano es llevar la fiesta en paz y no siembre para que después no esté cosechando. Y hay muchos refranes que dicen, todo lo que tú siembras es de cosecha. Hay gente que están pastoreando y tienen unos miembros que se lo está llevando el diablo. ¿Y qué te crees? ¿Que él sembró eso? No sembró eso en su pastorado. Es propósito de Dios que Dios te está procesando en el pastorado para que tú puedas crecer. O quizás tenga alguna ira, quizás tenga algún enojo, quizás tenga algún odio. Y Dios te está procesando para que puedas llevar la fiesta en paz en un mañana. O sea, Dios quiere quizás humillarte para que tú reconozcas que sin la fuerza de Dios tú no puedes. El problema de hoy es que queremos pelear a vuestra manera y cogemos los textos bíblicos cuando queremos
vosotros estáis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Yo también decía esto, pero llegó un momento que quise tomar la mano, que quería yo coger el mando yo para yo hacer la obra. Pero cuando llega Cristo, que comienza a recordarte texto bíblico, la cual te rompen, te divide y te hacen pedacitos, te das cuenta que ya tienes que andar diferente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, no todo el que está siendo procesado porque sembró, sino que es tiempo de Dios glorificarse en la vida de muchas personas y tiene que procesarlo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano Juan Carlos.